Apocalipsis 17. Verso 14. Dice la palabra del Señor: estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Vamos a orar. Padre que estás en la gloria de los cielos, sentado en tu trono inconmovible. Muchas gracias porque venimos en este día, en esta mañana de tu día santo, a estar en tu presencia, a oír tu palabra. Necesitamos, Señor, la asistencia, la ayuda y la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Necesitamos que tú dispongas el corazón para recibir tu palabra. Necesitamos la gracia de tu Espíritu para recibirla, para que ella nos cambie, nos transforme, nos haga semejantes a tu amado Hijo. Oramos, Señor, que de toda impureza, de toda inmundicia de la carne y también del Espíritu, tú nos laves con la sangre de Cristo. Dirígenos en esta hora y que a lo largo de todo este día tu pueblo se goce y se alegre al estar en tu presencia. Y sé con tus siervos que han de hablarnos. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Bien, vamos a estar compartiendo acerca del tema el llamamiento divino. En la Biblia encontramos diferentes o diversos llamamientos, diferentes llamamientos. Está el llamamiento de Dios al oficio profético. Dios llama a hombres o llamó hombres, llamó en el pasado, no en el presente, llamó hombres a ser profetas, hablarles al pueblo en su nombre, declararle al pueblo la voluntad de Dios. Sí, eso eran los profetas. Pero Dios también llamó, el Señor Jesucristo llamó hombres a ser apóstoles. Y esto también en el pasado, no en el presente. Llamó hombres a los cuales designó como apóstoles para declarar el mensaje del Evangelio, para fundar o poner el fundamento doctrinal de la iglesia. Y llamó hombres, o llama hombres, porque esto sí en el presente, pasado y presente, llama hombres al ministerio pastoral, para instruir a la iglesia, para enseñar a la iglesia, para declarar el mensaje del Evangelio, para llamar a los hombres al arrepentimiento. Eso sí es en el presente. Y hasta que Cristo venga, esto será así, llamará hombres al ministerio pastoral. Pero no trataremos ninguno de estos llamamientos, sino que vamos a tratar el llamamiento más importante que Dios hace a los hombres. Y ese llamamiento es a conocerle a Él, a tener una relación íntima y personal con Él. Por eso dice Jeremías, si alguien se ha de alabar, si alguien se ha de enaltecer, por así decirlo, en el sentido bueno y positivo, que se alabe o se exalte o se gloríe en esto. ¿En qué? En conocerme. Y esto significa tener una relación íntima y personal con Dios. Ese es el llamado más importante. Porque en la Biblia hay hombres o hubieron hombres que en cierta manera
fueron profetas, pero evidentemente no conocieron al Señor. Se menciona a Balaam como falso profeta, no necesariamente porque lo que dijo fue mentira o falso. Él habló de Cristo, Balaam, pero en la Biblia es un ejemplo de falso profeta porque su conducta no estaba de acuerdo al Evangelio, no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso está como un ejemplo de falso profeta, porque amó el premio de la maldad. Y también la Biblia habla de hombres que fueron llamados al ministerio apostólico, pero no conocieron a Cristo. Ahí tenemos a Judas, no hay que ir muy lejos. Judas fue llamado a ser apóstol, mas sin embargo, no conoció a Cristo de manera íntima y personal, era un impío. Y lo mismo puede pasar con el oficio pastoral. Hombres que pueden llegar a esa posición sin conocer a Cristo. Esto es lamentable, pero acontece y aconteció en el pasado. Nosotros no vamos a tratar, como dije, ninguno de estos llamamientos, sino del llamamiento más importante que alguien pueda recibir, el llamado o el llamamiento divino a conocer a Dios de manera íntima, de manera personal. Eso es lo más importante, hermanos. Si alguien no es llamado desde el cielo con ese llamamiento especial, es lo peor que le puede pasar. Alégrese en esto, gloríese en esto el que se ha de gloriar, no en su riqueza, no en su sabiduría, no en su poder, en esto, en conocerme a mí, dice el Señor. Esto es lo más importante. El llamado a conocer a Dios, el llamado a oír su palabra y a obedecerla. En otras palabras, el llamado a la salvación. Hijos nuestros que están aquí, no importa lo joven que son, el llamado más importante es a conocer a Dios, a Cristo y ser salvo. Los verdaderos profetas y apóstoles recibieron primero este llamado, conocer al Señor. Y desde luego todo pastor verdadero también ha sido llamado primero a ser oveja de Cristo. Esos son los verdaderos pastores, primero son ovejas. Y luego de entre ellos el Señor soberanamente le concede el privilegio de ser pastores. Bien, en este versículo que acabamos de leer, Apocalipsis 17, 14, se mencionan a los que están con Él. Y los que están con Él no se refiere a los que ya están en el cielo. Los que están con Él se refiere a los verdaderos creyentes, a los verdaderos discípulos. Esos son los que están con Él, con Cristo. Le siguen por donde quiera que va. Y esto significa que oyen su palabra y obedecen su palabra. Los que están con Él, unidos a Cristo, en una relación de intimidad, de amistad, a esto se les llama, o dice el pasaje, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. El orden bíblico aquí aparece invertido. El orden bíblico general de toda la Biblia. En este versículo, los que están con Cristo son llamados, escogidos y fieles. Pero realmente el orden que presenta la Biblia es que primero son escogidos y luego llamados.
Y si vamos todavía más atrás, primero son amados, luego escogidos, luego llamados. Así que no se inquiete por el orden que aparece en Apocalipsis, son llamados, escogidos y fieles. El orden bíblico que presenta Pablo en Efesios y que presenta Pablo en Romanos es que primero estos hombres y mujeres que están con él, que son de él, primero son amados. A los que antes conoció, y la palabra conoció ahí se refiere a una relación de intimidad, de un amor íntimo y especial que Dios no tiene con todos los hombres. Estos son los que Él de antemano amó con un amor voluntario. No que ellos eran amables, sino un amor de decisión. Decidió amarlos. A esos predestinó o escogió, dice la Biblia. Eso es Romanos 8, que no hay que ir allí por el tiempo. Pero este es el orden bíblico. Así que, como aparece en Apocalipsis 17:24, no necesariamente es el orden que aparece en toda la Biblia. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2:9. Primera de Pedro 2:9. Aquí dice el apóstol Pedro: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese, hermano, que aquí aparece el término llamar y habla de Cristo como aquel que nos llamó a su luz admirable. Vosotros sois linaje escogido. Hemos sido hechos linaje escogido. La descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Real sacerdocio. Y aquí no significa sacerdocio verdadero, aunque es así. Los verdaderos sacerdotes son los creyentes y no los que tienen sotana. Sacerdote es uno que ministra de parte de Dios a los hombres y delante de Dios ministran. Los creyentes son llamados sacerdotes. Cristo dice que su reino es un reino de reyes y sacerdotes. Somos reyes, hermano. Y a eso es que apunta la palabra aquí, real sacerdocio, reyes sacerdotes. No andamos con una corona, pero la Biblia dice que Él nos hizo, en Apocalipsis 1, dice eso, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y a eso es que apunta aquí el término real sacerdocio. Ustedes, los creyentes, que son parte de la iglesia de Cristo, la iglesia universal, entre las cuales está Norbergen. Las iglesias de Cristo están compuestas por reyes y sacerdotes. Eso es lo que declara la palabra de Dios. Una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios. Y dice el Señor aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Ahí está el término llamar. Y cuando Cristo estaba en la casa de Mateo, la casa del publicano Mateo, allí se hizo un convite, allí se hizo una gran cena, y Mateo, como publicano que era, invitó a todos sus amigos. Y estaban allí en la casa de Mateo comiendo y bebiendo, y entre todos esos estaba el Señor Jesucristo, rodeado de publicanos y pecadores. Y dijeron los fariseos, ¿qué es esto? Como si fuera un escándalo. ¿Qué es esto? Incluso se lo dijeron a los discípulos, que el maestro de ustedes come con publicanos y pecadores. La respuesta del Señor Jesucristo ante esos comentarios injustos y dudosos, que el maestro come con publicanos y pecadores, él responde, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y cómo los llama si no se junta con ellos? ¿Y cómo los llama si no trata con ellos? ¿Cómo los llama si está de lejitos o de lejos con ellos? Por teléfono, me imagino. No, Cristo se sentaba en la misma mesa con publicanos y pecadores. Pero no para él ser influenciado por ellos. Y ese es el problema con nosotros y Cristo. Él era impecable, nosotros no. Así que aunque podemos sentarnos con un incrédulo y comer con él, necesitamos la gracia de Dios para que no sean sus maneras que nos influyan a nosotros, sino que nosotros por la gracia de Dios necesitamos estar bien cerca de Dios, porque cuando no lo estamos, es el impío el que influye en nosotros. Comenzamos a hablar como Él habla y a actuar como Él actúa. En el caso de Cristo era muy diferente. Él se juntaba con ellos, comía con ellos, hablaba con ellos. Y no era que el Señor le decía, aquí solamente vamos a hablar de Biblia. No. Él los atrapaba en su propia conversación. En lo que ellos decían, ahí mismo Él iba y lo llevaba donde Él quería llevarlo. Conversaciones normales, como decirle a una mujer, ¿me puede dar un poco de agua? Ahí comenzó el asunto. ¿Y a dónde llegaron? Al agua de vida. Ahí llegaron. Nosotros necesitamos la gracia, la sabiduría, andar en el Espíritu Santo para ser como Cristo. Hermano, en la carne nuestra no podremos hacer nada de eso, sino que seremos igual que el impío. Júntese con el impío, usted viviendo en la carne, para que usted vea que van a estar bailando el mismo son, hablando el mismo lenguaje. Pues Cristo se juntaba con ellos, pero no para ser influenciado por ellos, sino para Él influenciarlos a ellos. Por eso les respondía a los fariseos, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa era la respuesta. ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Para llamarlos al arrepentimiento. Vamos a ver el trasfondo de esta palabra llamar en el Antiguo Testamento. Vayamos a Génesis capítulo 1. ¿Qué trasfondo tiene esta palabra llamar en el Antiguo Testamento? Y brevemente veremos también algo en el Nuevo Testamento. Pero en el capítulo 1 de Génesis, aquí encontraremos esta palabra llamar,
en el versículo 5 del capítulo 1. Acuérdense que nuestro tema es el llamamiento divino y especialmente el llamado a conocer a Dios, a tener una relación íntima y personal con Él, y esto es salvación. Esto es salvación. Así lo define Cristo, que la salvación es que conozcan a Dios, una relación íntima y personal con Él, no que conozcan de Dios. Se podrá conocer toda la doctrina de Dios y a la vez no conocer a Dios, porque esto tiene que ver con relación íntima y personal con Él, pero la doctrina es necesaria para eso. Dice Génesis 1:5, y aquí está la palabra llamar, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Verso 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Aquí otra vez aparece la palabra llamar, llamó Dios. Y el verso 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En estos 3 versículos que hemos citado aparece la palabra llamar, pero en el original la palabra cuara significa nombrar. Nombrar. Por eso aparece que Dios llamó a la luz día. Dios, el Señor, nombró a la luz día. Esa es la palabra nombrar. Pero esta palabra que también se utiliza como nombrar, también se utiliza, la misma palabra, se utiliza para llamar, que en este caso se refiere a llamar al hombre para que responda. Ahí mismo en Génesis está el ejemplo, Génesis capítulo 3, 9. Génesis capítulo 3, verso 9. Aquí está la palabra llamar. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahí está la palabra que se utiliza como nombrar. Aquí es llamar para que se responda. La misma palabra. Así que tiene esos 2 sentidos a través de toda la Biblia. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, porque así debe ser, hermanos y amigos. Cuando Dios llama, hay que responder. Por eso usted ve gente que se predica la palabra y ellos están como que no es con ellos. Pues usted tiene un problema con Dios, no importa quién sea, porque un día Él te va a decir, yo te llamé y tú no respondiste. Cuando Dios llama, lo que se espera es que se responda. Por eso la Biblia dice que Dios llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás? No porque el Señor no sabía dónde estaba. Eso no es el punto. El Señor sabía lo que había pasado. ¿Y qué puede pasar que Dios no lo sepa? Él sabía lo que había pasado. Él sabía dónde estaba el hombre. Entonces, ¿por qué pregunta? Para que el hombre sepa dónde está. Para que el hombre se dé cuenta de dónde cayó. Y para que el hombre confiese lo que hizo. Esa es la pregunta de Dios, no porque Dios quiera que le informen. Mira, aquí está el Señor, no sabe dónde está el hombre, y ahora lo llama. ¿Dónde estás? No, Él sabe dónde está. Pero el hombre es el que no sabe dónde está ahora. Y Dios sabiamente
utiliza las llamadas, las preguntas para llevar al hombre a donde él quiere, que confiese lo que hizo. Míralo ahí. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Dios no quiere información, Dios quiere que él reconozca. Porque Dios sabe que ya comió. ¿Tú comiste del árbol? Y el hombre dice que sí, pero arreglando. Mire cómo responde. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. Y sí, comí. Pero fue la mujer buscando excusa. Dios no quiere eso. Dios quiere que el hombre se humille y diga, sí, comí. Comí. Eso es lo que Dios busca cuando llama al hombre. Pues se da cuenta, hermano, que esta palabra que en un momento puede usarse para nombrar, Dios llamó o nombró a la luz día, la misma palabra se utiliza para llamar al hombre y que éste responda. En los textos proféticos o en los libros de los profetas, la llamada de Dios aparece como un mandato que ordena que se escuche su voz y se camine en obediencia a ella. Los profetas llamaban al pueblo a arrepentirse de sus pecados y que volvieran a Dios y que caminaran en obediencia a su palabra. Lo que los profetas hacen es llamar a la gente para que vuelvan a ser fieles al pacto de Dios o fieles a Dios en el pacto. Hay un llamado de Dios que conlleva en sí el poder creador de Dios. Dios, por medio de su palabra, crea. Llama las cosas que no son como si fuesen, porque llegarán a ser. Dios dice, así será. ¿Por qué? Porque yo lo haré. Y no hay quien impida eso. No hay quien impida que Dios haga lo que ha decidido hacer. Dice el profeta, no hay quien le diga a él, ¿qué haces? No hay. Pues el llamado de Dios conlleva en sí el poder creador del Señor. Él llama las cosas que no son como si fuesen, porque llegarán a ser, sin duda. En otras palabras, llama las cosas que no existen a la existencia. Él creó un pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios formó un pueblo de un hombre que estaba ya, mire, arrugado como una pasa. Abraham, para que vean que esto es el poder de Dios. Ese hombre tenía 100 años. Lógicamente, naturalmente, este hombre no podía tener hijos ya por la edad. Y aún más, la mujer era estéril. Es para que se sepa que esto fue el poder de Dios. Que Sara a los 90 concibió un niño. Esto es un milagro, hermano. Ninguna hermana de 90 espere que va a tener hijos. Eso es el poder de Dios. Y Abraham tenía casi 100 años. Y hubo un tiempo, no sé, creo que a los 75 ellos entendieron, bueno, pero a lo mejor es de la sierva. Comenzaron a calcular. No, era el poder de Dios. El llamado de Dios conlleva en sí el poder creador. Y Dios de ese hombre, de casi 100 años, formó un pueblo.
que todavía anda por ahí. Ya los babilonios no existen, son historia, pero por ahí anda un pueblo que todavía se le llama Israel. Poder de Dios. Los asirios, ¿quiénes son los asirios? Eso están en la historia, pero maltrataron a Israel. Los romanos, ¿qué es lo que queda de los romanos? Italia. Y lo que hay ahí, ruinas. Para que se sepa, hermano, que Dios llama las cosas que no son como si fueran, porque su palabra es poderosa para crear. El llamado de Dios conlleva en sí el poder creador del Señor. Pero parece algo increíble que esta palabra que puede crear, también puede ser desobedecida. Es increíble, pero es así. Dios hace una llamada que no parece ser contestada. Dice el Señor de su pueblo, a ese pueblo que formó y que llamó de Egipto, dice, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. ¿Por qué? Por cuanto llamé y no respondisteis. ¿Qué peligro conlleva en sí el oír la palabra de Dios y no obedecerla? ¡Qué peligro! Dios le dice a su pueblo, a ese que formó de Abraham y de Sara, a ese pueblo, le dice, os destinaré a la espada. Y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. ¿Por qué? Porque llamé y no respondisteis. Hablé y no oísteis. Ese es el peligro que conlleva oír la voz de Dios o la palabra de Dios y no obedecerla. Es increíble. Por esta palabra, por la cual Dios llamó a la existencia los cielos y la tierra, esa palabra los hombres la oyen y no la obedecen. No la obedecen. ¡Qué peligro! También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Amigos y hermanos, es un gran peligro oír la voz de Dios y no responder afirmativamente. Por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, malas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, y no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Eso el Señor le dice al profeta, no me ore por este pueblo. Le dijo al profeta, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración. No me ruegues, porque no te oiré. Esa es la respuesta de Dios al hombre o la mujer que oye su palabra y no responde afirmativamente como debe ser. Así debe ser. Hermano, esto significa que hay una ambigüedad. La palabra poderosa de Dios que puede crear y que ha creado los cielos y la tierra, esa palabra también puede ser desobedecida y las consecuencias terribles que trae sobre los que no la obedecen, y traerá. Esa es una ambigüedad. Por un lado, el llamamiento de Dios parece tener un poder creador, lo tiene. Por otro lado, Dios abre sus brazos y su corazón al llamar a los rebeldes y mujeres, hombres y mujeres. Pero su llamada
o su llamado parece caer en la tierra, vacío, sin efecto, sin encontrar ninguna respuesta positiva. Su palabra, que tiene poder creativo o creador, su palabra irresistible, y sin embargo parece que puede ser rechazada, y es rechazada. Esa es una ambigüedad que encontramos en la Biblia. En el Nuevo Testamento tenemos la misma situación. Jesús dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Muchos son llamados por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y si Dios hiciera solo eso, no hay excusa para nadie. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Aquí hay un contraste entre el gran número de los que reciben la llamada y el número pequeño de los que responden a ella positivamente. ¿Significa esto, hermanos, que hay algunos capaces de responder positivamente al llamado de Dios? ¿Significa eso? No. No hay nadie que responda positivamente al llamado de Dios. Pero dice aquí que algunos sí responden. Sí, algunos responden porque el poder de Dios se manifiesta en ellos. ¿Recuerda el versículo que está en Isaías? Señor, ¿quién ha oído nuestro mensaje? ¿Quién ha recibido nuestro mensaje? La respuesta es ninguno. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Sobre esos que se manifieste el brazo del Señor, esos responderán. Esos son los que responderán. Esos son los pocos escogidos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hermanos, hay un mensaje o un llamado general. No hay hombre que pueda responder a eso. Y usted dirá, ¿por qué? Por la maldad, por la dureza del corazón. ¿Sabe cómo describe la Biblia al hombre inconverso? Sordo. Sí, la palabra de Dios se predica, pero ellos son sordos. Es necesario que Cristo meta el dedo en el oído y diga, ábrete. Solo así. Ese es el ejemplo de un milagro que Cristo hizo. Le llevaron un sordo y Cristo le metió el dedo en el oído. Pero ¿para qué él podía decir ábrete sin meter el dedo en el oído? Para enseñarnos a nosotros que es necesario que el Señor haga una operación en el oído del ser humano para que éste oiga y entienda la palabra de Dios. Pocos escogidos son esos en los que Él manifiesta su poder. ¿O no se acuerda cuando Pablo iba camino a Damasco? La voz que le habló a Pablo. Él entendió que le estaban llamando. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él entendió la llamada porque él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Pablo luego, dando testimonio de eso, dice, los que andaban conmigo oyeron la voz, pero no entendieron. ¿Se da cuenta? Que Dios soberanamente, porque no tiene que hacerlo, ya el hombre pecó, ya el hombre se fue, desechó el llamado de Cristo, pero Él misericordiosamente, bondadosamente, en algunos hace su obra. Porque Él lo dijo. Él lo dijo, tendré misericordia del que yo tenga. Tengo el derecho de hacerlo así. Eso es lo que significa muchos son llamados. La predicación de la palabra de Dios llega a todos.
Ninguno responden, hermano, porque a una se han hecho inútiles, dice la Biblia. No es que hay personas con más capacidad que otras. No, estamos todos en el mismo saco, perdidos. Pero de algunos Dios tiene misericordia. Y eso es lo que pedimos a Dios que haga en este día por medio de la predicación de su palabra. Que en su gracia y en misericordia Él llame a algunos con ese llamamiento celestial, que va más allá de las palabras del predicador. Es el llamado del Espíritu Santo que el pecador no puede resistir. Se rinde a los pies de Cristo. Oremos. Padre, a tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la alabanza por haber tenido de nosotros, muchos de los que están aquí, misericordia, bondad y compasión. Gracias que no nos dejaste en la dureza de nuestro corazón. Henos aquí ahora alabando tu nombre, gozándonos en tu presencia y deseosos de oír más de Cristo. En su nombre te damos gracias. Amén.